Una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. El otro día con los hombres estábamos hablando en la reunión de hombres, ¿no? Hay momentos en que un hombre tiene un momento de crisis, un momento a solas, un momento donde no hay nadie más que él y una situación de crisis. Y una situación donde tiene que elegir, una situación donde tiene que tomar un camino, tiene que decidir. Ahí, en ese momento, ¿cómo actúa tu conciencia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mantener y vas a edificar la conciencia limpia? ¿O ahí donde nadie te ve, donde nadie conoce, donde nadie entra, te vas a rendir? En todo el campo, en toda el área de nuestra vida, y digo tanto hombres como mujeres, tenemos que tomar decisiones. Y hay momentos críticos, solos, no hay nadie. ¿Qué voy a hacer? El apóstol Pablo nos dice, me esfuerzo por mantener la conciencia limpia. Y Dios es el que ve nuestra conciencia. Dios, recuerdan el Salmo 139, dice, aún no está el pensamiento, o no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces, ¿no? Ese es nuestro Dios. Por eso tenemos que cultivar, trabajar en tener esta conciencia limpia. Job 27, 5 y 6 es un pasaje que leí el domingo pasado, pero me parecía muy oportuno traerlo de vuelta esta mañana. Y Job dice, jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Impresionante este Job, la verdad que nos deja pasmados con sus declaraciones, Y sería bueno esto, ¿no? Que nosotros podamos mantener este principio en nuestra vida para que podamos decirle al mundo que nos rodea, jamás admitiré que ustedes tengan la razón, jamás admitiré. Defenderé mi integridad hasta la muerte. ¡Wow! Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Yo veo aquí, busqué esta traducción en la NTV, en la traducción viviente, porque encontré que usaba dos palabras que me llaman mucho la atención y me gustan. Una es integridad y la otra es conciencia. Y las dos van juntas. Uno de los grandes desafíos es hacer íntegro. Uno de los grandes desafíos en la vida cristiana es ser íntegro. ¿Y qué es ser íntegro? Ser íntegro es ser lo mismo adentro que afuera. ¿Cómo puede ser uno íntegro? Bueno, pues Dios es lo que lo hace. Esto se ve muy poco en el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea vivimos todos con... Hay caretas por todos lados, ¿no? Las regalan en las plazas, en las calles, por todos lados regalan. La televisión regala caretas a montones y cada uno la toma y se la pone. El mundo regala caretas. Dios no regala ni una. No tiene ni siquiera para regalar. Porque Él habla de integridad. Íntegro. Un hombre, una mujer que sea lo mismo en su corazón y lo mismo afuera. Que haya una relación profunda entre la confesión de fe y su vida. Eso es integridad. Y eso está relacionado con la conciencia, claro. Porque no puedo tener una conciencia impía, desordenada, sucia y ser íntegro. Qué tremendo, ¿no? Pedro está llamando a los creyentes aquí a que sean imitadores de Jesucristo. El mejor ejemplo de integridad es Jesús. Él fue íntegro en todo, usted lo ve, estudia la palabra y estudia los versículos y estudia la vida de Jesucristo, un hombre íntegro. ¿Y sabe qué? Dios está buscando hombres íntegros y mujeres íntegras, y más en este tiempo. Y yo sé que en este tiempo cuesta muchísimo, pero son aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio, los que llegan a ser íntegros
y son instrumentos usados por Dios para hacer bendición a esta sociedad. El mundo necesita hombres íntegros y mujeres íntegros. El mundo los necesita porque son los que van a traer salud, sanidad a este mundo tan tergiversado y torcido que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, cada vez más, cada vez más. En 2 Corintios capítulo 3, verso 3, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. ¿Se da cuenta? Pablo estaba diciendo a los creyentes, son una carta de Cristo, una carta abierta, una carta que muestra quién está dentro. Cuando Pedro escribía a los creyentes, dice en el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. El tema que lee la gente en tu vida. ¿Qué lee? ¿Qué lee cuando te escucha hablar? ¿Cómo es tu hablar? ¿Es distinto que los demás o no? ¿O es lo mismo? Y usted, o estás diciendo, uy, se me fue, se me escapó. No quería decirlo, pero lo dijiste. Y bueno, si todo el mundo lo dice, ¿qué lee la gente por tu hablar? ¿Qué lee la gente por tu actuar? ¿Qué lee la gente por tu manera de vestirte? ¿Qué lee la gente por tu manera de vivir? ¿Qué lee la gente de vos? ¿Qué lee la gente? ¿Puede leer a Jesucristo? ¿Puede leer algo que le inspire fe y confianza? Cuando le hables, ¿va a haber un respaldo? ¿Vas a tener crédito para hablar? ¿O vas a ser como aquellos que se quedaron sin crédito y no pueden hablar? ¿Me entiendes? Bueno, somos cartas abiertas. Hay un ejemplo aquí para imitar, que es Jesucristo. Y esto me lleva a la segunda parte de mi estudio en esta mañana, que es un ejemplo para seguir, un ejemplo para imitar, y aquí hay un ejemplo para seguir también. En el versículo 21 comienza Pedro diciendo eso: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La pregunta que me hice, que usted probablemente se la puede hacer aquí, ¿para qué fui llamado? ¿No? Bueno, está aquí. Para esto fuiste llamado. Bueno, Pedro, explícame, ¿para qué fui llamado? Bueno, es muy simple. ¿Para qué fui llamado? Para parecerme a Cristo, para imitar a Cristo y para seguir a Cristo. Para eso fui llamado. Por eso nos dejó su ejemplo, ¿no? Y hago un pequeño paréntesis aquí para ustedes. Desde el verso 21, que leemos ahora, hasta el versículo 25, hay 6 referencias a Isaías 53. Esto es una de las cosas que tienen los autores del Nuevo Testamento, cómo se enriquece la Escritura, cómo la palabra de Dios se nutre y cómo ellos le daban fortaleza
a los dichos y argumentaban sus fundamentos, ¿no? Hay 6 referencias a Isaías 53. Por ejemplo, verso 21, que dice aquí, porque también Cristo padeció por nosotros. Eso lo dice Isaías 53, verso 4 y verso 5. Cristo padeció por nosotros. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso lo dice Isaías 53, verso 9. Verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Cuando le maldecían, eso corresponde a Isaías 53, verso 7. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso corresponde a Isaías 53, verso 4 y verso 11. Y el verso 24 también dice acá, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Eso corresponde a Isaías 53, verso 5. Y lo último, verso 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ovejas descarriadas, eso es Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es para que usted tenga una riqueza en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, ve cómo la palabra se conecta con la palabra. Y cómo Isaías 53, usted lo puede entender ahora con Primera de Pedro. La Biblia interpreta a la Biblia. Regla número 1 de la hermenéutica bíblica, ¿no? Ahí lo tiene. Ahora, nosotros tenemos aquí, volviendo a nuestra meditación, verso 21, pues para esto fuimos llamados. ¿Fuimos llamados para qué? Para parecernos a Cristo, para imitar a Cristo y para seguir a Jesucristo. Y Él nos dejó ejemplo para que nosotros lo sigamos a Él. Para eso fuimos nosotros llamados. Ahora, quiero que miremos en el verso 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiero detenerme en esto de ejemplo. Cuando Pedro está diciendo, Jesús nos dejó un ejemplo. Podemos decir que Jesús es el original. Jesús es el original. Y nuestro mayor desafío es parecernos a Él. Esto me hizo recordar cuando estaba mirando aquí esta palabra griega, como está escrito en el Nuevo Testamento, que habla acerca de la caligrafía. Los calígrafos o los escritores antiguos que enseñaban a los alumnos a escribir, y ellos hacían una letra modelo y los alumnos iban copiando esa letra. Bueno, casi como se hace en el día de hoy también, los maestros hacen eso. Esta es la A, entonces le hace la letra A del maestro y el chico tiene que copiar la letra A y tratar de dibujar lo más parecido a eso, ¿no? Muy, muy interesante. Eso me hizo acordar a mi niñez cuando yo iba a la escuela y teníamos al final de cada tarea, en aquellos tiempos, miren maestros lo que nos hacían hacer nuestras maestras, al final de cada tarea teníamos que poner nosotros nota y letra. Y así terminaba nuestra tarea, siempre. Entonces, cuando nos devolvía la maestra la nota corregida, donde decía nota, ponía la nota. Y donde decía letra, ponía la nota de la letra. ¿Me entiende? Pues yo no escribía todo garabateado así. Bueno, tu letra tiene un 5, pero tu nota tiene un 9. Entonces, nota y letra, ¿no? Me acuerdo, lo hacíamos en alemán también, Note Schrift. Son esas cosas que uno se acuerda de su niñez, ¿no? Y nos ponían ahí la calificación, tanto de la nota como la letra. Qué interesante. Después fuimos a la escuela secundaria y el Instituto Nacional de Racionalización de Materiales, IRAM, tenía un calígrafo así grandote, un cuaderno, donde teníamos que escribir caligrafía técnica. Y ese se llamaba Calitecno. Los más viejos deben saber eso. Pero ahora ya no, con la computadora olvídese de todo eso,
pero nosotros teníamos que escribir palabra por palabra. Estaba la palabra escrita ahí, impresa, y al lado todas las líneas y todos los renglones para copiar eso. Me acuerdo cuando teníamos que escribir letras chiquititas. Entonces era interminable, era como un castigo escribir eso, ¿no? Y escribirlo con pluma, con tinta. Entonces íbamos escribiendo que se parezca lo más al original. Bueno, eso es lo que estaba diciendo Pedro. Caligrafía. Hay un modelo original. Y Pedro está diciendo, no tenés que usar un calitecno, no tenés que usar una caligrafía, no tenés que usar una letra. Tenés que mirar a Cristo. Tenés que mirar a Cristo. Él es el modelo. Él es el original. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? Él es el original. ¿De quién te estás copiando para la vida? ¿A quién estás siguiendo? No en Instagram, en la vida. ¿Te das cuenta? Jesucristo es el original. El apóstol Pablo le escribía a Tito estas palabras: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Pablo decía a Timoteo, ¿no? Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. En el verso que sigue acá, en 1 Pedro 3:18, justamente, dice acá, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él es nuestro ejemplo, pero Él padeció por nosotros. Y Pedro va a seguir diciendo esto aquí en los versículos que siguen hasta el final. En el verso 22, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él es nuestro Salvador. Llevó nuestros pecados en la cruz, dice en el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo no murió como mártir en la cruz. Cristo no murió porque los romanos lo mataron. Cristo no murió porque Pilato lo condenó a muerte. Cristo murió porque Él llevó nuestros pecados en la cruz y era necesario que Él muera en la cruz, porque de esa manera se satisfacía la justicia de Dios. Y Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Porque el gran problema del ser humano es el pecado. Y Él murió para que nosotros podamos vivir para Él. Dice en el verso 24, en la versión internacional, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. El gran problema del hombre hoy día es que está muerto en delitos y en pecado y que no puede despegarse del pecado, no puede dejar de pecar contra Dios, de dañarse a sí mismo, de dañar a los demás. No puede dejar de hacerlo, no puede. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñorea de la persona y lo ata y lo esclaviza. Bien, las Escrituras hablan de la esclavitud del pecado. Y un esclavo en aquel tiempo era bien entendido, una persona que no tiene absolutamente libertad, no es dueño absolutamente de nada, ni siquiera de su propia vida. Y el pecado produce eso, esclaviza, ata, limita y lleva a la muerte. Entonces, el grave problema del hombre es el pecado. Y Jesucristo viene justamente para liberarnos. Por eso Él murió en la cruz,
para que nosotros tengamos vida y para que seamos libres, para que nosotros podamos vivir para la justicia de Dios, para que nosotros podamos vivir para Dios, para que nosotros podamos vivir una vida abundante, para que nosotros podamos tener paz, para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos tener vida. Y Pedro lo dice aquí en el versículo 24, y por cuya herida fuisteis sanados. De aquí viene mi tema para la próxima vez. Heridas que sanan heridas. Las heridas del Maestro que sanan nuestras heridas, que sanan tus heridas. Y fuimos sanados. Y por Él tenemos sanidad, por Él tenemos libertad, por Él tenemos paz, por Él tenemos gozo, por Él tenemos vida. Y por último, dice en el verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora tenemos quien cuida de nosotros y vela por nosotros. Y no hay una figura tan gráfica del ser humano en este tiempo. Una oveja descarriada. Ya lo dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y es así, cada cual hace su camino. Y algunos hasta elogian esa filosofía de vida y esa actitud de vida, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a Dios y cada uno hace su camino, está todo bien, como elogiando esa condición de perdición. Pero sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios dice que eso lleva al extravío, a la perdición y lejos de Dios, sin fruto, sin propósito. Y termino pensando en estas dos enseñanzas que tenemos en todo este pasaje bíblico. En primer lugar, Él es a quien nosotros debemos imitar en toda nuestra vida. Él es a quien nosotros debemos imitar. ¿Cómo va tu imitación de Cristo? Tomás de Kempis escribió un libro, ¿no? La imitación de Cristo. Pues se propuso escribir acerca de qué significa una vida imitando a Jesucristo. Pero ese es el gran desafío para nosotros. Y no nos tenemos que ir a la montaña, no nos tenemos que ir a encerrarnos en una burbuja, tenemos que vivir en la sociedad, vivir en este mundo, de tal manera que nosotros imitemos a Jesucristo, influyendo en la vida de los demás, para que los demás sean transformados, los demás sean cambiados. Pero no podemos dejar que los demás nos influyan en nosotros, pero parece que el mundo tiene más fuerza que la vida de muchos cristianos, y muchos cristianos están influidos por el pensamiento del mundo. Y no solamente por el pensamiento, sino por las actitudes, y se les pegan actitudes, se les pegan vocabularios, se les pegan costumbres, se les pegan cosas que no tienen por qué estar si Jesucristo es el Señor. Es a Él a quien debemos imitar y es el mundo que necesita a Jesucristo. Nosotros no necesitamos al mundo. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita una palabra de esperanza. El mundo necesita ver en el creyente a Jesús. Y ver en el creyente una seguridad. Y ver en el creyente la salvación. Y ver en el creyente a Jesucristo. Es a Él a quien debo imitar. ¿Cómo va tu imitación de Cristo? En segundo lugar, es a Él a quien debo seguir. Es Él el que murió por mí en la cruz del Calvario. Es Él el que me da vida nueva. Es Él el que me da salvación, esperanza, seguridad. ¿Qué harás con Cristo hoy? Esa es la gran pregunta. Tengo dos preguntas entonces para concluir esta mañana. ¿Cómo va tu imitación de Cristo? Quizás no lo habías pensado, imitar a Jesucristo. Pero esta mañana te hago pensar, ¿cómo va tu imitación? ¿Cómo estoy imitando a Jesucristo? ¿Qué hay con esto de la integridad? ¿Qué hay con esto de la conciencia? ¿No? ¿Y qué hay con esto? Y la segunda pregunta, ¿qué harás
con Cristo hoy? ¿A Cristo se lo sigue o no se lo sigue? Es duro, pero Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. O me sigues o no me sigues. O sigues a Cristo o no lo sigues a Él. No puedes andar en puntos medios. Y seguir a Cristo es rendirse a Él y decirle, Señor, me doy cuenta que te necesito, hay pecado en mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Quizás esta mañana haya personas aquí o alguna persona que aún no ha permitido que Jesucristo entre en su corazón. Y usted es un admirador de Cristo. Pero Jesús no estaba buscando admiradores. Ni gente que lo aplauda, ni gente que lo elogie, ni gente que lo mire a Él. Jesús está buscando seguidores. Un admirador y un seguidor son dos cosas diferentes. Cambia tu admiración por ser un seguidor. Humíllate delante del Señor y decirle, Dios, aquí estoy, te necesito, Jesús. Perdona mi pecado y entra en mi corazón. Quiero seguirte y amarte con todo mi corazón. Vamos a orar y cada uno de nosotros va a dar una respuesta al Señor a estas preguntas que le dejo esta mañana. ¿Cómo va a ser tu imitación de Cristo en el día a día? ¿Cómo estás imitando a Jesús? Mi hermano, que conoces al Señor hace tanto tiempo, ¿cómo estás reflejando a Cristo? En tu trabajo, en tu hogar, en tu barrio, con tus vecinos, con tu familia que te conoce más. ¿Cómo estás reflejando a Cristo? Para ti que vienes a las reuniones y te animo a que sigas asistiendo, que sigas viniendo. Pero la gran pregunta es, ¿qué harás con Jesucristo hoy? ¿Seguirás siendo un admirador? ¿O entregarás tu vida a Jesús? Señor, te doy gracias en esta mañana por esta porción de la palabra. Gracias porque la palabra nos instruye, nos enseña, nos aclara el pensamiento, endereza, Señor, nuestros saberes y endereza nuestros pensamientos, endereza nuestra voluntad y nos hace poner en línea contigo, Señor. Gracias, oh Dios, porque has venido para que nosotros te imitemos a ti en toda nuestra vida. Señor, reconocemos que no es fácil imitarte, que es difícil. Pero, Señor, tú estás con nosotros y te damos gracias. Señor, queremos imitarte y pagar el precio y reflejarte a ti, Señor, para que el mundo vea que en ti hay esperanza y hay seguridad. Señor, bendice la iglesia, para que esa iglesia sea verdaderamente luz en este mundo, en esta sociedad tan corrompida. Para que esa iglesia sea sal en este mundo y en esta sociedad, oh Dios. Aquí estamos, te necesitamos, oh Dios. Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Pero gracias, Señor, porque has venido para dar vida y vida en abundancia. Te ruego, Señor, por aquellas personas en esta mañana que están pensando qué harán contigo. ¿Qué harán contigo? Señor, gracias porque tú eres Salvador, porque tú eres el que murió en la cruz y porque tú, Señor, tienes paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias, oh Dios, porque tú transformas la vida. Gracias, Señor. Te amamos a ti, oh Dios, y queremos darte a conocer cada día más. Honramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Que Dios bendiga su vida y permita que Dios haga cambios en su vida. Es así, el mensaje del Evangelio es un mensaje transformador. La Biblia es un mensaje para cambiar vidas, para transformar vidas. La lectura de la Biblia produce cambios. La enseñanza de la palabra produce cambios. Porque todos tenemos que cambiar. El único que no cambia es Dios. Lo dice la palabra, pero yo tengo que cambiar. Y cada vez me acerco a la palabra de Dios y Dios me enseña. Imítelo a Cristo y sígalo a Él. Que Dios le bendiga.